Concederá
damos, Señor, por permitirnos venir este día a alabar tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, te rogamos, Señor, que preparen nuestros corazones, Señor. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos están viendo por Facebook. Bendícelos, Señor Dios, ahí en sus hogares, en sus casas, Señor. Ellos están, Señor Dios, esperando este bello momento, Señor, de oír tu palabra, Señor, de alimentarse, Señor. Por eso dice este canto: ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todas las peticiones, Señor Dios, que estén, Señor Dios, en los corazones de los hermanos que están en necesidad, Señor, que tú acudas a cada una de ellas conforme sea tu voluntad. En nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Escondida está mi vida en Dios, y en sus heridas estoy yo hoy. Su costado es mi protección, mi vida en Dios está muy bien. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Sí, bendito Dios. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Sabemos, Señor Dios, que es el mejor lugar, Padre, que podemos encontrar, Señor, de aquí, en el infinito y donde quiera, Señor. Gracias te damos, Padre, por esa preocupación, Señor, que tú tienes, y ese amor, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en tu nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Si pudiera estar contigo, si pudiera acariciarte y perderme en tu mirada y que el tiempo se esfumara, yo sin ti me muero, yo por ti suspiro, por un segundo en tu presencia, Jesucristo, yo te anhelo. Cuánto anhelo aquel día en que con mis ojos te veré y a tus pies adoraré. Santo, 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 he de cantar al Cordero vencedor, que murió por mí en la cruz. Sé que cerca estás, que muy pronto en las nubes te veré. Seguiré esperándote. Mi Jesús, eres mi anhelo, mi amado
deseo. Si Pudiera estar contigo, si pudiera acariciarte y perderme en tu mirada y que el tiempo se esfumara. Yo sin ti me muero, yo por ti suspiro, por un segundo en tu presencia, Jesucristo, yo te anhelo. Cuánto anhelo aquel día en que con mis ojos te veré y a tus pies adoraré. Santo, santo, santo he de cantar al Cordero vencedor que murió por mí en la cruz. Sé que cerca está, que muy pronto en las nubes te veré. Te seguiré esperándote. Mi Jesús, eres mi anhelo, mi amado te deseo. Si pudiera estar contigo, si pudiera acariciarte y perderme en tu mirada y que el tiempo se esfumara. Yo sin ti me muero, yo por ti suspiro, por un segundo en tu presencia, Jesucristo, yo te anhelo. Si pudiera estar contigo, si pudiera acariciarte y perderme en tu mirada y que el tiempo se esfumara. Yo sin ti me muero, yo por ti suspiro, por un segundo en tu presencia, Jesucristo, yo te anhelo. Sí, bendito Dios. Hermoso va a ser ese momento, Señor Dios, en que nos juntemos contigo en las nubes, Señor. Ese día, Señor, ese día glorioso, Señor, que tanto tiempo hemos esperado, Señor. Estamos ansiosos, Señor Dios, para que llegue ese día, Señor. Ansiosos, Padre, de estar adorándote todo el tiempo, Señor Dios. Día y noche alabando tu precioso nombre, Señor. Llenándonos, Señor Dios, de tu presencia, Señor. Donde no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber tristeza. Señor, porque tú lo llenas todo. Gracias te damos, Padre. En nombre precioso de Cristo Jesús. majestuoso Dios,
Bendiciones, hermanos, muchas gracias. Damos gracias a los hermanos del grupo de alabanza por dirigirnos en la adoración en esta tarde. Bienvenidos, hermanos, y Dios les bendiga. Estamos contentos y bendecidos de que usted se una de esta manera virtual con la iglesia aquí, Antorcha de Fe, hermanos. Gracias a Dios por la tecnología y gracias a Dios porque tenemos las opciones para poder estar todos juntos. Vamos a iniciar nuestro estudio, hermanos, aunque es un estudio corto en esta noche, pero quiero que empecemos y abramos nuestras Biblias. Continuamos nuestro estudio en el libro de Números y quisiera que abrieran sus Biblias ahí en el capítulo 18, hermanos. Vamos a continuar, aunque quiero hacer una corrección. Si podemos regresar, vamos a cubrir el capítulo 18, hermanos, pero por razones de contexto, quiero regresar unos versículos en el capítulo 17. Entonces, si pudiéramos regresar al capítulo 17, ahí a los versículos 8 en adelante. Solo quiero leerlos, como les digo, a modo de contexto, porque recordamos que un versículo fuera de contexto se convierte ¿en qué? En un pretexto. Y no queremos pretextos, ¿verdad? Por amor al contexto, quisiera que estuvieran ahí en el capítulo 17, en el versículo 8, solo por amor al contexto y para saber y comprender bien lo que vamos a estudiar en esta tarde, hermanos. Ya que están todos ahí, inclinando nuestros rostros, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora, para que sea Él el que nos dirija, el que nos enseñe, el que tome cargo de nuestra mente, de nuestro corazón, para que podamos recibir su palabra. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque nos da la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Gracias porque sabemos que hay más hermanos que se están comunicando, que se están conectando más bien por medio de su computadora, de su teléfono, de su tableta, Señor. Te damos gracias por eso. Padre, con tu Espíritu Santo tú nos unes. Tu omnipresencia, Señor, es viva y es segura. En donde quiera que estemos, tú estás con nosotros. Y Señor, ahora queremos dedicar este estudio y ponerlo en tus manos. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el que enseñe, el que hable a nuestros corazones. Y por lo tanto te pedimos, Espíritu Santo, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que quites toda distracción que pueda existir alrededor de nosotros, cualquier pensamiento que venga y que robe la atención, Señor, que tú lo apartes de nuestra mente. Espíritu Santo, usa la palabra de Dios para transformar nuestros corazones a la semejanza de nuestro Salvador Jesús. Y en Él es en quien oramos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, confiando y estando seguros, Padre, que tú nos escuchas. En Cristo Jesús. Amén. La razón, hermanos, que quería que regresáramos ahí un poquito a lo que lo que estudiamos la semana pasada es, como les decía, es por razones de contexto. Y quisiera leer así rapidito. Les digo que aunque tenemos tiempo disponible, quiero empezar a leer ahí en el capítulo 17 de Números. Capítulo 17 de Números. Y vamos a empezar a leer ahí en el versículo 8 en adelante. Para poder así unirlo a nuestro capítulo 18, que es en el que nos vamos a estar enfocando en esta tarde. Dice así la palabra de Dios: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y había echado flores y había arrojado renuevos y producido almendras. Entonces, versículo 9, sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno sus varas. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Versículo 12, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos,
todos nosotros somos perdidos, cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos, como diciendo, nos vamos a morir al final todos. Y nada más, hermano, la razón por esto es de que quiero que veamos un poquito atrás. Después de la rebeldía de Coré y lo que había pasado en los capítulos anteriores, vemos de que Dios viene y confirma el ministerio de Aarón de esta manera. Lo hablábamos la semana pasada. Cada una de las tribus envió, podríamos decir, un emisario, un representante con su vara, y dice, escriban el nombre en la vara para saber a quién pertenece la vara y traigan al tabernáculo, traigan al santuario. Y al día siguiente el testimonio fue de que la vara de Aarón había no solamente enverdecido, sino que habían salido retoños, dice renuevos habían salido, y habían salido ramas nuevas y había florecido, y no solamente había florecido, sino que había dado fruto, había dado almendras. Y esto, hermanos, es la manera en que Dios muestra su aprobación. Y podemos decir también es la manera en que Dios confirma en que Él es el que ha escogido y ha designado a Aarón, hermano de Moisés, como el líder espiritual, podríamos decir, como el sacerdote principal del pueblo de Israel. Y lo que podemos aprender aquí, hermanos, es que cuando el Señor, y lo que hablábamos de la semana pasada, es que cuando el Señor nos ha dado una responsabilidad cualquiera que sea, y lo decíamos la semana pasada, recuerdo que decía yo, tan grande o tan pequeña que sea delante de nuestros ojos, porque delante de los ojos de Dios no hay ni pequeño, ni grande, ni gigante, ni mínimo ministerio. Todos los ministerios son importantes delante de Dios. Nosotros como humanos nos tomamos a la tarea de minimizar. A mí solo me pusieron a recoger los papelitos y yo de la alfombra, yo quería estar allá enfrente dirigiendo y cantando un solo y no me dieron la oportunidad y por lo tanto me siento menos, como que Dios me tiene allá guardado en el cajón. Y no significa eso, hermano. Delante de Dios todos los ministerios y todas las responsabilidades que Él pone en nuestro corazón para servir son importantes. El punto es de que la aprobación, Dios está mostrando la aprobación del ministerio de Aarón. Y nos damos cuenta que cuando el Señor está detrás del ministerio y detrás de esa asignación, cualquiera que sea, grande o pequeña delante de nuestros ojos, ese ministerio va a florear, va a producir fruto, va a salir adelante. Y esa fue la señal que Dios dio delante del pueblo de Israel en cuanto al ministerio que Él había dado a Aarón. Ahora, el punto final aquí es de que vemos ahora el arrepentimiento del pueblo en los versículos 12 y 13, donde dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No queremos nosotros ser parte del enojo de Dios? Somos condenados ahora con esto que pasó. Dice, los hijos de Israel hablaron diciendo, he aquí nosotros somos ¿qué? Muertos o condenados, estamos perdidos, todos nosotros somos perdidos. Reconoce el pueblo de Israel que ellos necesitan ahora venir delante de Dios con un corazón contrito y humillado y arrepentido. Y dice, cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, en estos dos versículos se está dando cuenta que el ministerio, hermanos, como decimos comúnmente, no son enchiladas. Y yo le digo a mi esposa, pues no, ni tampoco enchiladas, porque cuesta hacer enchiladas, hermanos. Yo prefiero decir no son nachos, porque a los nachos nomás les echa uno los chips y un poquito de queso y ya salieron. Y si quiere frijoles, pues ahí le echa un poquito, ¿verdad? Cualquier ministerio, cualquier responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestra responsabilidad, no son cosas, hermanos. El ministerio no es algo que se debe de tomar de una manera ligera. Ahí lo hago, al final es de último. Y ahí después, si me da tiempo, leo, y si no,
según como me sienta. No, hermanos, el ministerio es algo, cualquier ministerio que Dios ha puesto en su vida, cualquier responsabilidad que el Señor le ha otorgado, es algo que usted no debe tomar a la ligera. Y el pueblo de Dios finalmente, Israel, está dándose cuenta de eso, que no cualquiera puede venir al tabernáculo y hacer lo que quiera y tocar lo que quiera y acomodar lo que él quiera. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y cuando viene el servicio delante de Él, nuestro Dios también quiere que nuestro servicio delante de Él sea un servicio santificado. Y esto no quiere decir, hermanos, que nos cubrimos de una capa blanca y no, hermanos, sino que simplemente un servicio responsable delante de Él, santo, apartado, específicamente solo para Él. Y siempre me gusta, hermanos, hacer este tipo de ejemplos, hermanos, cuando viene en cuanto a la consagración. Usted no usa el mismo cepillo con el que limpia el piso de su baño. Usted no usa ese mismo cepillo para cepillarse los dientes. ¿Verdad que no? Espero que no. Las cosas de Dios son apartadas. El ministerio y el trabajo que Dios ha puesto en nuestros corazones, en sus corazones, son cosas designadas, santas, especiales para Él. Y el pueblo de Israel finalmente se está dando cuenta de esto, gracias al testimonio de la vara de Aarón. Y ahora, hermanos, ahora entramos al capítulo 18. Y el capítulo 18, hermanos, lo que habla en sí es en cuanto a la provisión de los siervos. Y quisiera, hermanos, tirar esta pregunta a nuestra mente para empezar y que pensáramos y dijéramos y nos preguntáramos, ¿cuál es mi provisión? ¿Cuál es mi provisión? O aún mejor, ¿cuál es la fuente de mi provisión? Quisiera que durante el estudio en esta tarde usted tuviera presente esa pregunta en su mente. Hermanos, es difícil ir versículo por versículo en el Antiguo Testamento porque hay muchas reglas, especialmente en los primeros 5 libros del Pentateuco. Hay bastantes reglas, bastantes instrucciones. Entonces voy a hacer un pequeño resumen del capítulo. En los versículos del 1 al 5, hermanos, está la asignación de Aarón de parte de Jehová. Y vamos a leer por lo menos estos primeros 5 versículos. Dice, Jehová dijo a Aarón, capítulo 18, versículo 1, Jehová le dice a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Cuando lo leí, hermanos, dije, ¿cómo que va a llegar el pecado? ¿Cómo así? Me confundí un poco. Ellos van a llevar el pecado del pueblo. No, me confundió. Dije, ¿por qué está diciendo el pecado? Leámoslo otra vez. Dice, tú y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestra, ¿qué? De vuestro sacerdocio. ¿Cómo el pecado del sacerdocio? En sí, hermanos, otras traducciones dicen la responsabilidad, las faltas que pudieran haber. En otras palabras, hermanos, Aarón, sus hijos y su familia iban a ser responsables de la organización, de que todo saliera bien en el orden del santuario y del tabernáculo y del templo temporal que era el tabernáculo en el desierto. Eso significa, eso está tratando de decir que ustedes van a ser responsables del pecado, de cualquier falla que hubiera. Versículo 2 dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerque a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos conmigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo del testimonio era el tabernáculo de adoración. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Los utensilios santos y el altar principal estaba reservado, hermanos,
para que Aarón viniera e hiciera lo que tenía que hacer, los diferentes ceremonias que él debía de llevar a cabo. No los levitas, y que los levitas se mantengan alejados de los utensilios santos, los utensilios que han sido consagrados para Dios, que se mantengan alejados porque ellos podrían morir, y ustedes también si es que se acercan. En todo esto, hermanos, vemos que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Versículo 4 dice: y se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión. En todo el servicio del tabernáculo, ningún extraño ha de acercarse a vosotros. Y tendréis cuidado del santuario y del cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Esto, hermanos, lo que hagamos de leer los primeros 5 versículos, resumen hasta cierto punto la asignación del sacerdote Aarón, de Aarón como sacerdote del pueblo de Israel. Él iba a estar encargado de todas las ceremonias durante el año, de todos los sacrificios. Y los levitas, hermanos, la tribu de los levitas eran algo así como asistentes. Ellos iban a estar encargados, hermanos. Yo no sé usted, yo crecí en la iglesia metodista, y sé que la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, son bastante parecidos, hermanos, pero ¿recuerdan ustedes que había un ministerio que se llamaban las hermanas diaconisas? Y las hermanas diaconisas eran las que estaban encargadas de que hubieran flores en el altar, del fondo del altar, así de la iglesia, que lo iban a cambiar de cierta manera, que ahora por el Día de las Madres vamos a arreglar de esta manera, y ahora por el Día del Pastor vamos a hacer esto, y vamos a cambiar la alfombra, y vamos a limpiar aquí, y a quien le toca barrer. Algo así, hermanos, eran las responsabilidades de los levitas, eran asistentes del sacerdote Aarón y su familia. La familia de Aarón eran los encargados de las ceremonias en sí. Y ellos entraban al lugar santo y ellos hacían toda la ceremonia que había que hacer. Versículos de 6 al 7, como leíamos, y vamos a leer, perdón, nos habla acerca del servicio de los levitas. Dice: porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos, versículo 6, los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová. ¿Para qué? Para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar. Entonces vemos esa orden que Dios está poniendo. No todos van a entrar a hacer sacrificios y hoy te toca a ti, a ver ahí, a ver quién no, sino que había un orden. Ustedes van a estar encargados de esto y los levitas van a estar encargados de todo lo demás acá. Hay cierto orden en las cosas del Señor. En versículos 8 al 19, hermanos, no vamos a leerlo porque esto nos habla acerca de las ofrendas aportadas para el tabernáculo y para los siervos que estaban trabajando para el pueblo de Israel en cuanto el tabernáculo y el cuidado de todas las cosas religiosas, podríamos decir. Todos los sacrificios que habían que hacer, todas las ofrendas que habían que traer. Así es que eso lo resumimos y vemos que son los versículos del 8 al 19. Usted los puede leer después en su casa. Ahora quiero que veamos el versículo 20, porque el versículo 20 es bastante importante, hermanos, en esto, y creo que es el eje de nuestro capítulo, el versículo 20. Y dice así: y Jehová dijo a Aarón, pongamos atención a lo que Jehová le dice a Aarón. Dios está hablando con Aarón todo este tiempo y le da esta instrucción: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, versículo 21, que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos también sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pareciera un poco injusto, hermanos,
Pero las instrucciones que Dios le está dando a Aarón es de que la tribu de los levitas, la tribu que había sido apartada para el servicio del tabernáculo, cuando ellos llegaran en un futuro a la tierra prometida, y luego, y tal vez después, hermanos, podíamos estudiar Josué, nos vamos a dar cuenta que cuando llegaron ellos a la tierra prometida, cuando Josué entra con el pueblo, el trabajo principal de Josué, y no puedo decir para lo que Dios lo había escogido, sino una de las tareas principales para Josué fue dividir la tierra, y más que dividirla fue asignar cada pedazo de tierra para cada una de las diferentes tribus. Pero desde ahora Dios había mandado y había dicho: Aarón y la tribu a la que tú perteneces no van a tomar parte en la repartición de la heredad en cuanto a la tierra prometida. Para algunos, hermanos, tal vez podría sonar un poco desanimante. ¿Cómo? Si vamos en el desierto, vamos 40 años, vamos batallando, algunos fueron perdiendo a sus abuelos, fueron perdiendo a sus padres, a sus tíos, y fueron tal vez la única generación que entró. Y a la hora de llegar, hermanos, materialmente no iba a haber un premio, no iba a haber una participación en cuanto a lo material se refiere. Y veamos aquí por qué, porque ellos son tomados como sacerdotes. Y el versículo 20 nos dice: Jehová le dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. ¿Por qué? Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Cómo podemos aplicar espiritualmente nosotros esta experiencia de Aarón y de la tribu de Leví? Y quisiera que fuéramos, hermanos, si usted tiene tiempo ahí, que fuéramos y recordáramos Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, donde nos dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos dice Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que los salvó, que es Dios. Hermanos, como cristianos, usted y yo somos llamados a un sacerdocio santo, a un ministerio santo delante de Dios. Y por lo tanto, hermanos, todos somos sacerdotes en este mundo. Como cristianos, usted, si usted es varón, casado y esposo y padre, usted es primordialmente sacerdote de su familia. Usted es el líder espiritual de su familia, cualquiera que fuera su situación. Y usted, hermana, también viene a ser parte de ese sacerdocio, de ese guía espiritual en su familia. Y recordemos, hermanos, que nuestra recompensa no es una recompensa física ni material. Nuestra recompensa es una recompensa incorruptible, es una recompensa que no desaparece, es una recompensa que es eterna y es una recompensa que es segura. Estoy seguro, hermanos, que en todos los años en que Aarón estuvo al frente del ministerio como sacerdote en el pueblo de Israel, y no solamente él, pero también los levitas en el ministerio de ayudar y de asistir en el tabernáculo, hubieron momentos de desánimo, hubieron momentos de tristeza, hubieron momentos de querer voltear atrás y decir: ¿sabes qué? Esto no vale la pena. Yo no me inscribí para esta batalla. Yo no me inscribí para ese ministerio. Porque a veces no miramos los frutos, porque a veces no miramos la recompensa, porque a veces nos damos cuenta, hermanos, que la recompensa no va a ser una recompensa material, sino que es una recompensa espiritual. Yo voy a hacer tu provisión, le dice Jehová a Aarón. Yo los voy a sostener. Yo voy a hacer su fruto.
Y muchas veces, hermanos, nos cansamos con nuestras propias fuerzas, nos agotamos con nuestro propio espíritu, porque no vemos el fruto, porque no vemos los resultados, porque oramos y oramos y no vemos el cambio, porque vienen las batallas y vienen las tormentas y no alcanza y no encontramos y nos desanimamos. Pero el Señor dice, yo voy a hacer tu provisión. Yo voy a hacer tu parte. Dice, me gusta el versículo 20 al final, dice, y tu heredad, yo seré tu heredad, tu parte y tu heredad, ¿de qué? En medio de los hijos de Israel. En medio del pueblo, en medio de todos los demás, yo voy a premiarte a ti. Yo no sé cuál es su situación personal. Tal vez usted es la única, tal vez usted es el único o la única miembro de su familia cristiana, creyente. Tal vez usted es el único creyente en el lugar de trabajo, con los amigos en la escuela, yo no lo sé. Pero podemos estar seguros de que Dios es el que nos va a proveer. Dios es el que va a estar al frente de nosotros. Y eso es lo que Dios le habla a Aarón. En este mundo, que no es nuestro hogar, nuestra visión debe ser una visión eterna. Como lo dice Pablo en Colosenses 3:1, si puedes haber resucitado con Cristo, ¿qué dice? Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Mantengan las vistas, los ojos en las cosas de arriba. Si ustedes han resucitado con Cristo, dice. Si tenemos una nueva vida en Cristo, hermanos, nuestra recompensa está en los cielos. Nuestra recompensa es una recompensa eterna. Y eso era lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel, y no solamente, no en sí al pueblo de Israel, que iba a ser su provisión, pero específicamente a la tribu de Leví y Aarón. Yo voy a hacer tu parte, yo voy a ser tu proveedor. Continuamos aquí en el versículos 21 en adelante, dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 22, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Las cosas de Dios, hermanos, son apartadas. Y quiero hablar aquí un poquito, hermanos, y no me gusta mucho, ¿verdad? No tenía yo planeado, pero viendo aquí lo que estamos hablando, las instrucciones que está recibiendo Aarón de parte de Dios. Está hablando acerca de los diezmos. Y hermanos, los diezmos en el Antiguo Testamento era un programa de administración y era un programa financiero que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y este programa financiero era para que hubiera un fondo para la tribu de Leví, para los sacerdotes, para el tabernáculo, para que no necesitaran nada en cuanto a esos asuntos del tabernáculo y de los siervos del tabernáculo. Y lo que quiero tocar entonces es que debemos de tener cuidado, porque hay grupos, hermanos, y más adelante vamos a ver que, y como veíamos anteriormente, y lo voy a repetir ahora también aquí, como les digo, hay mucha repetición en cuanto a las reglas que Dios había mostrado. Dios también habla aquí acerca de primicias, y el pueblo de Israel debía de traer ciertas ofrendas que son ofrendas de primicia. Y las ofrendas de primicia eran, por ejemplo, hermanos, cuando venía la cosecha del trigo, supongamos. La primera cosecha de trigo venía, hermanos, Dios había ordenado por el pueblo de Israel una ofrenda de primicia, que quería decir las primeras cosechas, los primeros cortes de trigo. Si cosechaban naranjas, las primeras naranjas que empezaban a madurar de ese árbol, habían que traerlas al templo, y eso servía para la sustentación de los sacerdotes y de los levitas, que eran todos los que ayudaban en el ministerio.
Mi punto es, hermanos, que en nuestra era de iglesia debemos de tener mucho cuidado porque hay muchos, no me gusta ni llamarlos ministros, hermanos, hay muchos pastores y muchas organizaciones, hermanos, que han sacado, y por eso les decía al principio, un versículo fuera de contexto se vuelve un pretexto. Han sacado versículos del Antiguo Testamento y los han usado como pretextos. ¿Para qué? Y esto yo lo he escuchado, hermanos, no me lo he inventado. ¿Para qué? Para que el primer mes de enero, hermanos, vamos a hacer y lo vamos a empujar fuerte, hermanos, aquí en Antorcha de Fe lo vamos a empujar fuerte. El mes de enero es el mes de las primicias, hermanos, y el primer cheque del mes es dedicado a Dios y usted lo tiene que traer, aunque se quede sin pagar la renta y aunque se quede sin el pago de la aseguranza y del carro, hermanos, y aunque no pague los útiles escolares de los niños, las primicias, eso no es bíblico, hermanos. Son versículos que se han sacado fuera de contexto y se ha creado un pretexto para ganancias que no son de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Todo lo de los diezmos, todas las instrucciones que Dios le da aquí a Aarón eran porque necesitaban administrar todo lo del templo. Era un sistema financiero específicamente para el pueblo de Israel. Ya, hermanos, en la era de la iglesia, hermanos, viene el diezmo, vienen las ofrendas y como dice, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, ni porque le dijeron, ni porque el pastor exigió, sino porque usted lo hace con un corazón alegre y agradecido. Por eso era que hablaba del contexto, hermanos, y por eso queríamos amarrar todo este tiempo. Ya casi se nos termina el tiempo, hermanos. Los versículos del 24 en adelante nos habla acerca de el orden de las remuneraciones por el servicio del trabajo que los levitas estaban haciendo en el santuario. Y dice el versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, porque ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual le es dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Los levitas no estaban exentos, hermanos, al diezmo. Dice de que de los diezmos que ellos recibían del pueblo de Israel y que eran organizados para poder repartirlos en la tribu y para el cuidado del tabernáculo, ellos debían de administrar ese dinero y debían de traer también un diezmo de eso, o sea, un diezmo de el diezmo de lo que ellos recibían. Ellos no estaban exentos al diezmo, a esa regla que Dios les había dado. Se os contará vuestra ofrenda como grano de la era. Terminamos al 31 en adelante y lo comeréis en cualquier lugar, hablando de las ofrendas de holocausto, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, o sea, no llevaréis ninguna falta por ello cuando hubieras ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Del holocausto también los levitas iban a recibir cierta parte, hermanos. De ahí mismo, hermanos, cuando el pueblo de Israel traía, por ejemplo, un becerro al altar de holocausto y lo asaban y lo traían y lo quemaban, ¿verdad? Habían partes del animal que se podían cortar, se podían aprovechar y eso servía para alimentar a los levitas. Y así Dios les mostró que Él, a pesar de que no iban a tener una heredad en la tierra prometida, el versículo 20 dice,
yo voy a ser su sostén. Yo voy a ser su porción. Terminando de leer al final, versículo 20, y Jehová le dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendráis heredad, ni entre ellos tendráis parte. Yo soy tu parte, yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. La pregunta que hacía al principio, hermanos, ¿cuál, o más bien, de dónde viene nuestra porción? Nuestra porción, nuestro sostén, viene de parte de Dios. Hermanos, aunque nuestra situación muchas veces se mire de cabeza, aunque las porciones muchas veces no alcancen, aunque veamos muchas veces que estamos batallando y que estamos sufriendo, el Señor es nuestra provisión. Y no solamente, hermanos, estamos hablando aquí de asuntos materiales, pero estamos hablando acerca de asuntos espirituales. Cuando nuestra necesidad es grande, nuestra necesidad espiritual, cuando vienen las batallas, cuando vienen las pruebas, cuando la tormenta se avecina, hermanos, y estamos en medio muchas veces de la tormenta, recordemos que Dios es nuestra porción. Dios es nuestro proveedor. Y hasta donde Él nos ha llevado, Él nos va a sostener. Vamos a orar, hermanos, para terminar en esta tarde. Espero que hayan sido bendecidos con este capítulo 18 de Números. Bastantes instrucciones. Si ustedes lo leen aparte en su casa, van a ver que hay bastantes instrucciones en los versículos del 8 al 19, del 24 al 32, mucha instrucción. Y solo tratamos de tocar los puntos más efectivos que podemos aplicar a nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque podemos confiar en ti. Tu palabra dice que tú eres el dueño de todo el oro y de toda la plata. Y te damos gracias a Dios por eso, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, por eso. Pero nos sentimos más gozosos, más contentos, más esperanzados, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres el Dios que provee material y espiritualmente. Y de nada serviría, Señor, que tú solamente fueras nuestro proveedor material y que no fueras nuestro proveedor espiritual. Pero sí tiene más peso, Señor, y nos gloriamos en eso, en que tú eres nuestro proveedor espiritual. Y nos has encontrado ahí, Señor, en nuestro punto, en nuestra situación más pobre, cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Tú nos encontraste ahí y por medio de tu Hijo nos compraste, nos redimiste, quebraste las cadenas del pecado y con la sangre de Cristo Jesús nos redimiste, y tu palabra dice que nos hiciste tus hijos adoptivos, y como adoptivos hijos tuyos también nos hiciste coherederos de tu gloria. Y te damos gracias, Señor, por eso, porque esa es la mayor provisión que podemos recibir de parte de ti. La salvación de nuestra alma, la redención de nuestras almas, Señor, y la libertad del pecado. Gracias, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, camino a camino, paso a paso, Señor. En esta vida y en este mundo en el que necesitamos recursos materiales para sobrevivir y para cumplir nuestras responsabilidades, sabemos que tú eres nuestro proveedor y que tú proveerás y seguirás proveyendo, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, a confiar en ti plenamente, Padre Celestial. Gracias porque eres un Dios de orden. Y gracias, Señor, por el ministerio que has puesto en cada uno de nosotros. Grande o pequeño delante de nuestros ojos, tiene la misma validez delante de ti, Padre Celestial. Te damos gracias por eso. Encomendamos a ti el resto de esta semana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos leer, estudiar y por medio de tu Espíritu Santo podemos aprender.
y es en Cristo Jesús en quien oramos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Solamente un par de anuncios. El viernes nuestras hermanas van a estar dirigiendo la tarde de oración, viernes de oración. Todos bienvenidos y bienvenidas, hermanos, para que nos podamos conectar más bien con nuestras hermanas por medio de Facebook Live. Y el domingo, hermanos, continuamos, ¿verdad, hermano Kenio? Continuamos el domingo a las 8 de la mañana. Nos levantamos temprano a las 7 y nos venimos a las 8 de la mañana, hermanos. Tuvimos una muy buena asistencia el domingo pasado, nos gozamos en eso. Así es de que este domingo nos vemos a las 8 de la mañana aquí en Antorcha de Fe para poder alabar al Señor juntos y tener comunión unos con otros. Que Dios les bendiga. Nos despedimos con nuestro hermoso salmo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos.